Bueno amigos, el día de hoy vamos a ver el programa Climate Consultant. Entran a esta página que vemos acá y descargan la última versión. Tienen también la anterior y esta otra que en realidad es recomendable para aquellos que los gráficos tienen problemas con los gráficos. Descargan en principio esta y luego la de acá le instalan si es que esta no se ve bien en algunos gráficos. A la hora que vayamos explicando un poco el programa van a entender a qué me refiero. Bueno, comenzamos. Lo descargan, yo lo tengo obviamente descargado. Es este de acá. Cuando lo abren, Climate Consultant 6, vamos a abrir un nuevo proyecto. Para ello tenemos que encontrar la información desde internet. ¿Qué hacemos? Necesitamos los datos del tiempo de algún lugar del planeta. Veamos. Weather Data Energy Plus. Hacemos clic. Y aquí lo encontramos. Tenemos de África, Asia, Sudamérica, de América también, pero del norte y el centro, del sureste del Pacífico, de Europa. Bueno, como este video proviene del Perú, vamos a centrarlo en Perú. Entramos a Sudamérica, Perú. Aquí tenemos 3 ciudades del Perú. La capital, bueno, la capital histórica, por decir de una manera, Cusco, y Arequipa. Vamos a cargar en este momento la de Cusco. Aquí lo que te dice es que digas en qué formato lo quieres descargar. El que necesitas es el formato EPW. O descargar todos. Normalmente en el pasado uno descargaba por defecto todo. Al ser ahora de esta manera es más fácil de trabajar. Ese dato lo guardas en alguna parte de la máquina. Digamos que pueda ser el escritorio. Para hacerlo rápido. Y lo que hacemos luego es abrimos el programa. En el caso de Sudamérica trabajamos con las unidades métricas. Y aquí seleccionas el tipo de edificación. Residencial o pequeña no residencial. ¿Ya? Ahora aquí tenemos 3 opciones. Lo descargamos desde la página web. Lo que hace un rato hemos hecho acá. Solamente queda aquí de manera directa. O lo abrimos porque lo hemos descargado. Yo tengo la costumbre de descargarlo antes. Ya si ustedes desean pueden abrirlo desde con esta, descargarlo. A mí me gusta más esta que he elegido yo. Bueno, aquí tenemos los datos. Tanto pues son datos mensuales obviamente. De la orientación global, horizontal, la directa normal, la radiación difusa. Diferencia entre estas tres, porque aparentemente dicen lo mismo, es que estas son las máximas, estas 3, y estas son las promedios, average. Entonces, esta es la radiación global horizontal, esta es la directa normal y esta es la difusa. ¿Qué diferencia hay en una y otra? La global horizontal es aquella que llega tanto directa como difusa en sentido horizontal. La directa normal es aquella que se toma siguiendo la trayectoria del Sol y es en forma normal, es forma perpendicular. Y la difusa es aquella que, digamos, te llega hasta en sombra. Es decir, si tú estás con sol radiante y te encuentras detrás de una edificación que obviamente ya está en sombra, de alguna manera ahí vas a captar una radiación difusa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La difusa, la radiación difusa, más la directa, no normal, sino horizontal, sería este dato acá. Acá obviamente no van a sumar esta cantidad, esta más esta, porque esta es la directa normal, no es la horizontal. Que si fuera la directa horizontal, esta más esta sumarían esta. Por tanto, si tuvieras tú la radiación difusa, la información de la radiación difusa, y esta otra que casi todas las estaciones te la toman, simplemente restarías una de otra, y luego le aplicarías la corrección por el ángulo y tendrías la directa normal. En fin,
Hay equipos para medir cada una, este no es el momento de explicar ese nivel de detalle. Bueno, acá tenemos otra vez este trío que es de la promedio diaria. Ahora aquí tenemos también la cantidad en luxes de la iluminación global y este directa normal. La temperatura bulboseca, el punto de rocío, es decir, bajo esta misma premisa de temperatura y humedad, bueno, relativa que está, bueno, acá está más abajo. Si tú sigues por el diagrama el diagrama psicométrico, que ahorita no vamos a explicarlo, vas a encontrar la temperatura rocío. Ya en otra oportunidad explicaremos eso. Bueno, la dirección del viento, la velocidad y la temperatura de la Tierra, ¿no? Siguiente es el modelo de confort. Hay varios modelos de confort. Este caso es el de California. Esto proviene de la UCLA. Proponen primero obviamente de California. Y estos tres son de ASRAE. ¿Ya? A ver, depende del que estás eligiendo. Tienen una serie de diferencias. Obviamente el confort depende de la actividad que estés desarrollando. Y en este caso, bueno, obviamente de cómo estés vestido, ¿no? No es lo mismo que estés con mucha ropa que con poca. Entonces, cada una de estas está usando un determinado criterio. Por ejemplo, este acá está más asociado al Predicting Boat. Entonces, puedes utilizar este. Por ejemplo, vamos a aplicar este, por decir una manera. Aquí aparecen las 14 estrategias bioclimáticas. ¿Qué quiere decir? En principio, el A1 es confort. Entendemos por confort aquella situación, vamos a decirlo de manera muy coloquial, donde las condiciones de temperatura, humedad, viento y bueno, obviamente radiación no hay porque está medio en sombra. Tú te encuentras sin incomodidad porque estás dentro de ciertos rangos donde no hay una sensación de sudor, no sientes frío y eso es el confort. La idea es de que todas las demás estrategias te acerquen de alguna manera al confort. Se asume, bueno, solamente voy a decir dos más, porque esto lo tendrían que ustedes buscar aquí en aquí están las cartillas, en el help. Aquí ves, por ejemplo, todos los criterios de confort que están acá. La verdad es que por último los copias y los pones en Google Traductor si tienes problemas con el inglés. Y bueno, las cantidades que están acá puedes tú cambiarlas. En principio, si no conoces demasiado los modelos de confort, te sugiero que no lo cambies. Ya en algún momento vamos a explicar un poco más de esto. Por ejemplo, en los casos donde hay sol radiante y además temperatura alta, hasta, bueno, digamos por debajo de 30, de repente te van a sugerir que se puede llegar al confort dentro de la edificación simplemente haciendo sombra. Y partiendo de dos criterios. Uno es que comienza a sugerirte esta estrategia cuando superas los 23.8 grados de temperatura y al mismo tiempo tienes como mínimo 315.5 watts por metro cuadrado de radiación. Ahora, ¿cuándo te puede sugerir de repente, a ver, una más conocida? A ver, esta que es muy fácil. La ganancia interna por las personas. Las personas y los equipos generan calor dentro de las edificaciones. Entonces tú puedes tener, y es común tener en invierno una temperatura. En el caso, por ejemplo, de Lima, Perú, podemos tener la temperatura del termómetro en 18 grados y una humedad relativa de 90%. Pero sin embargo, si medimos dentro de la edificación, vamos a medir aproximadamente unos 15 grados. No, perdón. Si afuera, digamos, hay 15 grados, 16 grados, con 90% de humedad relativa, dentro de la edificación vamos a tener 18, 19 grados, aunque no lo crean. ¿Y eso a qué se debe? Que bueno, de repente alguien aprendió la cocina, aprendió de repente el horno, o simple y llanamente hay 5 personas en un espacio, hay la televisión prendida, entonces genera calor. Entonces aquí también te explica en qué condiciones se puede pretender, por ejemplo, en este caso por encima de 12.8, se asume que con ganancia interna tú puedes lograr el confort. Bueno, ganancia interna y obviamente y un poco de ropa encima, ¿no?
Acá lo que ves son los rangos de temperatura, los promedios altos, el alto diseño con el cual se evalúa y se trabaja, y los más altos y los más bajos que se han registrado. No se suele trabajar con este porque digamos que son casos especiales, se trabaja con estos límites, ¿no? Que puedes poner fit to data para que esté dentro del rango. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Cusco, que el confort asumido entre los 21 grados, a partir de 21 grados, tenemos muy pocas horas en el año. Por ahí que de repente haciendo un análisis de eje de confort de otro tipo, puedes bajar un poco el eje y por tanto asumir que hay confort un poco por debajo y más horas en el año. Pero bueno, eso depende del modelo de confort, ¿no? Este es un caso un poco más fijo a nivel internacional. Digamos, o sigamos mejor dicho. Acá lo que vemos es... No, mejor esto lo dejamos así. Los datos que dicen acá, temperatura y la zona de confort. Y estos datos de acá son la radiación del sol, la radiación solar. En este caso, esta parte amarilla es la radiación directa normal. ¿Qué pasa en Cusco de repente de octubre hasta marzo cuando ha sido tomada esta información? Hubo bastante radiación difusa, probablemente porque fue un año de lluvias. Y la época de invierno es la época más seca y donde hay mayor radiación directa versus la difusa. Podrá bajar más la temperatura en la sierra del Perú entre estos meses porque es invierno o ya casi invierno, pero al mismo tiempo tiene mayor radiación solar porque hay menos nubosidad asociada a las precipitaciones. Más cuadros donde ves más información, en este caso aquí está refiriendo tanto a radiación como también al tema de la en este caso son datos de radiación. Aquí vemos que son relativamente altas, no es nada despreciable, ¿no? Y ven la directa normal como es menor en los meses que hemos visto. Esto es Luxes, esta información en Luxes. Como verán es muy iluminado. Y vemos también en Luxes la directa normal y la global horizontal. La nubosidad también está referida acá. Baja nubosidad en los meses fríos donde hay mayor radiación solar. La velocidad del viento, la temperatura, y esto por mes a mes y según lo que hemos elegido. Aquí lo que tenemos es la relación de una gráfica cilíndrica de temperatura por horas versus el tema de confort. Por ejemplo, casi todo el año, desde diciembre a junio, está en sensación de frío, está por debajo de 20 grados, salvo algunos momentos de la tarde. Por la mañana prácticamente todo está en frío. Ahora, ¿a qué nos referimos con que hay algunos gráficos que salen mal? La cilíndrica, al menos en el caso del Perú, sale mal de junio a diciembre. Ese es el tema. Sin embargo, eso se corrige en en el diagrama de la mnemónica. Diciembre a junio, junio y diciembre, aquí vemos algunos meses en la tarde donde sentimos que estamos en confort. Y al mismo tiempo en algunos lugares calientes que podemos salir luego Lima, por ejemplo, que tiene verano muy caliente, vamos a ver que en algunos puntos se ve rojo, donde definitivamente se necesita sombra en esas horas para que no haya penetración solar fuerte. Más tablas, esto es de el sunset, es decir, el momento que se oculta el sol, y sunrise, el momento que digamos, está saliendo del horizonte. Y esto de acá de color azul no es otra cosa que la temperatura en el año, las horas versus los meses. Y bueno, acá tenemos también la temperatura euroseca. Y esto es una de las cosas más interesantes que tiene este programita. Es un diagrama ciclométrico donde se sugieren las estrategias en función
del tipo de cuadro de confort que hemos elegido. Las que están en 0% podemos apagarlas para que no distraigan. Igual sigue sumando, son por 100%. Aquí de manera general se sugieren 5 estrategias bioclimáticas, de las cuales una es el confort, por lo tanto no juega. Como consecuencia son 4 las estrategias de confort sugeridas y la 16 calentamiento y humidificación si es necesario. ¿A qué se refiere? De que en principio, de manera general, el programa dentro de Canon es bastante convencional, la verdad. Sugiere que el 46% de las horas del año, digamos, multiplicando 24 horas por 365 días, de ese tiempo el 46.3% debiera tener calefacción. ¿Qué pasa cuando el aire está, digamos, acá? Este puntito es una hora del año. Si lo calentamos 15 grados, vamos a llegar a 20, casi. Bueno, 19. Pero ¿qué va a pasar con la humedad relativa? La humedad relativa se va a encontrar entre esta franja y esta. Esta probablemente sea, a ver, 10, 20, 30, entre 30 y 40, 35% humedad relativa. Cuando comenzaste de repente de 90% humedad relativa. Esta segunda curva es 90. Entonces, dice casualmente humidificación porque si la humedad relativa está entre 30 y 40, posiblemente sientas cierta incomodidad en tu faringe, ¿no? Es como que se reseca. Las mucosas, cuando hay una humedad relativa muy baja, lo que pasa es que se evapora y una mucosa jamás puede dejar de estar humedecida. Si eso sucede, la tendencia natural es que se resquebraja. Y la sensación que tienes es como si hubiera un poco de polvo ahí. Al toser se irrita y se empieza a resquebrajar rápidamente. Y por tanto sientes incomodidad. Cualquier organismo patógeno oportunista que esté por ahí, llega por ahí, se instala y ahí comienza con una faringitis. En fin, por eso es que cuando hay calefacción, en algunos casos es necesario humidificación. Y lo contrario, cuando generas enfriamiento, también de repente necesitas deshumidificación. Bueno, y las otras estrategias. En caso de Cusco, por ejemplo, sugiere que 40% del tiempo bastaría con la ganancia interna propia en la construcción o que otra que puedes hacer a través de la ganancia solar directa, ya sea de alta masa o de baja masa. Baja masa sirve para recuperar el calor en poco tiempo y alta masa para recuperarlo en más tiempo. Bueno, es una estrategia un poco compleja y explicaremos en otro momento. Bueno, seguimos. Estas son las estrategias que acá se hablan. A ver, aquí tenemos una paleta que en este caso, bueno, le hemos cargado de una manera muy sencilla. Estas son las estrategias sugeridas y haciendo clic, bueno, aquí te explica que como es hemisferio sur, tienes que dar una corrección. Estos dibujos son para el hemisferio norte. Aquí también puedes linkearlo para más datos de las estrategias. Una serie de estrategias que te ofrece el programa. Puedes revisarlas. Y aquí el cuadro, digamos, de resumen que te propone Climate Consultant para todos los meteoros, ¿no? En horas de temperatura, humedad relativa, viento. En fin, esto les sugiero que lo vean con calma. Y para crear tu propio plot, tu propia imagen, ¿no? Y puedes establecerlo. En fin, ese es el programa Climate Consultant. Hasta aquí por hoy me quedo, aunque ya más adelante seguiremos desarrollando un poco más el programa.